Buenos días. Hoy continuamos con lo que es el tema de fracturas y luxaciones de la pelvis. Haciendo un breve recuento anatómico, tenemos que la pelvis va a estar constituida por lo que son los huesos ilíacos junto al sacro. Estos se articulan entre ellos en la zona ventral a través de la sínfisis del pubis y con la porción caudal de la columna vertebral en la zona dorsal mediante las articulaciones sacroilíacas. Gran parte de lo que es la estabilidad de la pelvis con forma de anillo se debe a los potentes ligamentos que mantienen las relaciones de los elementos del anillo entre sí, con la columna vertebral y con los miembros inferiores. Entre estos vamos a tener lo que son los ligamentos sacroiliacos anteriores y posteriores, como podemos ver en la imagen, los potentes ligamentos iliolumbares, los ligamentos sacroespinosos, sacrotuberosos y sinficiarios. Dentro de lo que es la función de la pelvis, tenemos que básicamente es la de protección de las estructuras, como lo son la arteria ilíaca, la vejiga, la uretra cavernosa y la uretra esponjosa. Pasando un poco hacia lo que es parte de la epidemiología, tenemos que la fractura de pelvis es una de las fracturas importantes debido a su alta tasa de mortalidad. Generalmente un paciente que nos presenta una fractura de pelvis ha sufrido un accidente de alta energía y generalmente lo vamos a ver en lo que son los pacientes politraumatizados. Estas se pueden clasificar en lo que son las fracturas estables e inestables, y de allí vamos a ver un poco más adelante lo que es el tratamiento en base a esto. Y todo paciente con fractura de pelvis debe ser manejado como un politraumatizado, como se los decía. Tenemos que la alta mortalidad por accidentes de tránsito, aproximadamente un 50%, hemos visto que esto ha venido en aumento. La atención especial a pacientes arrollados con fracturas de pelvis por el alto índice de mortalidad. La mayor complicación se da por shock hipovolémico. Va a haber lo que son grandes arterias comprometidas, como son la arteria ilíaca y obturatriz, que pueden provocar sangrado de hasta 3.5 litros. Por lo tanto, se debe tener pendiente cuando nos lleguen este tipo de pacientes. En cuanto a los mecanismos de producción de las fracturas de pelvis, tenemos que generalmente pueden ser de alta o baja energía. Los de baja energía son sobre todo en ancianos y suelen acá presentar fracturas, pero que no van a presentar una disrupción a nivel de lo que es el anillo pélvico, y va a ser rara lo que es la fractura aislada de una rama ilio o isquiopúbica, y suele asociarse la otra rama del mismo lado, las del lado opuesto, o una lesión por impactación sacra. En cuanto a las lesiones por alta energía, entonces tenemos que lo vamos a ver en accidentes de tránsito o por aplastamiento, pacientes que sufren los aplastamientos por los alud de tierra. Ellos acá suelen presentar lo que es la ruptura del anillo pélvico. Atletas que hayan sufrido fracturas por arrancamiento de lo que es la apófisis espinosa, se dan fuerzas transversales anteroposteriores y verticales, y por contracturas musculares que van a producir lo que son las avulsiones. Pasando ya a lo que es la clasificación de Tile, tenemos que el sistema de clasificación ideal debe facilitar lo que es la identificación de la fractura, contribuir a la predicción de la morbilidad y mortalidad en términos de lesiones asociadas. Se deben acá también lo que es sentar las bases para el tratamiento y permitir la comparación de distintas series y su evolución. Por lo tanto, en base a esto, tenemos que la clasificación de Tile es una de las más útiles, ya que nos abarca en general todos los parámetros que necesitamos. Entonces tenemos que este se va a clasificar en Tile A, Tile B y Tile C, y a su vez va a tener una serie de subclasificaciones. Entonces, en el Tile A, acá vamos a ver el Tile
TAIL A1, donde vamos a observar fracturas de pelvis que no van a afectar el anillo pélvico. El TAIL A2, acá vamos a ver lo que son las fracturas mínimas estables que van a afectar al anillo pélvico. Las TAIL B son rotacionalmente inestables y verticalmente estables. Esto es importante porque nos da pronóstico en base a lo que es el tratamiento. Y tenemos entonces acá lo que es la B1, que es en libro abierto, y esta tiene una subclasificación en B1.1, donde vamos a ver lo que es la diástasis de la sínfisis púbica menor de 2.5 centímetros, sin afectación de los elementos posteriores. Tenemos también acá lo que es la B1.2, donde vamos a ver una diástasis mayor de 2.5 centímetros de lo que es la sínfisis púbica con lesión posterior bilateral. Tenemos el TAIL B2, donde vamos a ver que hay compresión lateral, homolateral. El TAIL B3, donde vamos a ver compresión lateral, contralateral o lo que se conoce como asa de balde. Luego pasamos a las TAIL C, que son rotacionalmente y verticalmente inestables. Entonces acá tenemos C1, que es una lesión ipsilateral anterior y posterior. Tenemos la C2, que es una lesión bilateral, y tenemos la C3, que está asociada a fractura acetabular. En resumen, entonces tenemos que las fracturas estables de pelvis, el anillo pélvico va a estar conservado. En las fracturas inestables se altera el anillo pélvico por mecanismos de compresión, lo que es anterior, lateral, o por medio de fuerzas que van a actuar de forma violenta, causando impactos de alta energía con lesiones de gravedad para el paciente. Tenemos lo que son las fracturas por arrancamiento y tenemos también lo que son las sin fisiolisis, que como pudimos observar están dentro de lo que es la subclasificación de las TAIL tipo B. Y entonces tenemos 3 grados, grado 1, grado 2 y grado 3, de acuerdo a los centímetros que se dé la diástasis. Ya pasando a la clínica que presentan los pacientes con una fractura de pelvis, tenemos que en la TAIL A, aquí va a existir un dolor exquisito en lo que es la zona de la lesión, puede haber hematoma, hay limitación funcional discreta y los movimientos están conservados a nivel de la cadera. En la TAIL B hay una mayor incapacidad, se puede presentar el shock hipovolémico, hematoma perineal, equimosis, dificultad para colocar la sonda. También hay que estar pendiente acá de la contraindicación. Si vamos a ver sangre a nivel de lo que es el meato urinario, no se debe colocar la sonda. El paciente puede presentar hematuria. En el TAIL C, se va a acompañar de lo que son lesiones a nivel del ciático, a nivel de la vejiga, la uretra, lesión a niveles de la arteria ilíaca, y en las mujeres, bueno, también podemos observar algunas lesiones ginecológicas. En estos casos, entonces, debemos canalizar una vía periférica, se debe hidratar el paciente con soluciones expansoras, la sonda vesical cuando no esté contraindicada, la evaluación ginecológica y el examen rectal tampoco se nos debe olvidar. Entonces, en cuanto al diagnóstico, tenemos que el mecanismo de la fractura va a ser la clave en lo que es la clasificación y el tratamiento de las fracturas de pelvis. El correcto tratamiento va a depender no solo de una correcta historia clínica, sino también del conocimiento del tipo de accidente, la dirección y la magnitud de la fuerza que intervienen. Entonces, se debe tener presente acá que se va a hacer el diagnóstico en base a la clínica y los estudios de imágenes, la rayos X de pelvis centrada en pubis. Esto es obligatorio. Si se ve alguna alteración, se deben incluir entonces lo que son las proyecciones especiales, donde vamos a utilizar proyecciones superiores como la INLEC e inferiores como la OULEC.
como podemos ver acá en las imágenes. En la OLED se busca ver lo que es la pared anterior, el ilion, el isquion y la sínfisis púbica. Y en la proyección INLEC se busca ver lo que es la pared posterior, el sacro y el ilíaco. La tomografía también está indicada, pero no sería de rutina cuando nos llega el paciente en la emergencia, ya que primariamente se estabiliza el paciente, buscamos resolver la emergencia y posteriormente en una parte ya secundaria debemos entonces continuar con los estudios de imágenes, pero el hecho de no contar con una tomografía no nos debe retrasar en realizar la reducción de la luxación. O sea, clínicamente podemos hacer el diagnóstico y con una rayos X AP bien realizada podemos llegar al diagnóstico de una lesión a nivel de lo que es la pelvis. Debido a las dificultades entonces para realizar lo que es el estudio de la parte posterior del anillo pélvico con las rayos X, en un segundo tiempo, como les digo, se debe hacer entonces lo que es la tomografía computarizada y se utiliza en muchos pacientes para obtener información de lo que es la parte posterior del ilion, las articulaciones sacroilíacas y el sacro. En cuanto a las lesiones asociadas, tenemos que el paciente puede presentar un shock hipovolémico, porque ya lo dijimos, la pelvis puede sangrar entre 2 a 3.5 litros. Generalmente lo vamos a ver en pacientes politraumatizados que tienen asociado un traumatismo craneoencefálico, lesiones hepáticas a nivel del vaso, lesiones neurológicas a nivel del ciático, lesiones de los vasos intrapélvicos, de las arterias ilíacas, lesiones urológicas a nivel de la uretra, de la vejiga, y también se pueden presentar lesiones a nivel de lo que es el colon y el recto. En cuanto al tratamiento, tenemos que para las fracturas Type A se indica lo que es el reposo en cama, AINES de 6 a 8 semanas en adultos jóvenes y de 10 a 11 semanas en adultos mayores. Para el Type B tenemos que el paciente se coloca en hamaca pélvica de 4 a 6 semanas. Estas son fracturas mucho más complejas, generalmente son quirúrgicas y se utilizan fijadores externos. Las Type C también se indica lo que es la hamaca pélvica o fijador externo, fijación con placas, y requiere en muchos casos también la asistencia del cirujano general, aparte del ortopedista. Entonces, en cuanto a las complicaciones, tenemos que vamos a tener inmediatas. El paciente puede hacer el shock hipovolémico, lesiones de las arterias ilíacas, lesión del nervio ciático y obturatriz, lesiones viscerales que incluyen lo que es intestino, vejiga, uretra. Incluso se pueden presentar lesiones a nivel del útero. Dentro de las mediatas tenemos lo que es sepsis, el embolismo pulmonar, y las tardías lo que son los trastornos de la marcha, discrepancia de los miembros inferiores, trastornos sexuales, neuropatías por lesiones del nervio ciático, falla de unión o retardo de consolidación. Pasando al punto ya de lo que son las luxaciones coxofemorales, tenemos que estas luxaciones antes eran raras, pero hoy en día, debido a los accidentes de tránsito, son más frecuentes, porque estas se presentan más que todo por lesiones de alta energía. Se presentan en un alto porcentaje de las luxaciones que llegan, el 50% son coxofemorales. Están asociadas a alta energía, se pueden asociar con fracturas de cadera. El mecanismo de producción generalmente está asociado a accidentes automovilísticos. Tenemos que el mecanismo generalmente es, como ya les digo, de alta energía. Cuando la lesión es posterior, que es el más frecuente, es un traumatismo anteroposterior sobre la cadera en flexión. Cuando es anterior, se da por lo que es la hiperabducción o la hiperextensión, y las luxaciones centrales se dan por un trauma lateral sobre lo que es el trocánter mayor. En cuanto a la clínica, el paciente va a presentar dolor, aumento de volumen, limitación funcional, acortamiento del miembro y bloqueo de la movilidad en el miembro afectado. Esta también tiene una clasificación. Vamos a tener que
las luxaciones anteriores se van a presentar en un 10 a 18% de los casos y tienen una subclasificación. Las tipo 1 o superiores o púbicas, que son las que presentan un mayor riesgo de presentar lesiones a nivel del paquete neurovascular femoral. Tenemos la 1A, que es sin fractura asociada, la 1B, fractura asociada de cabeza o cuello femoral, la 1C, donde hay fracturas asociadas a nivel del acetábulo, la tipo 2, que pueden ser inferiores y obturatrices. Tenemos allí entonces la 2A, que es sin fractura asociada, la 2B, fractura asociada de cabeza o cuello femoral, la 2C, donde hay fractura asociada de acetábulo. Luego tenemos lo que son las posteriores, que se presentan en un 90% de los casos. Como dijimos, esta de las luxaciones coxofemorales, esta es la más frecuente. Tenemos para ella la clasificación de Toxon y Esten. La tipo 1 es una luxación sin fractura. La tipo 2 con fractura simple de la ceja posterior del acetábulo. La tipo 3 con fractura conminuta de la ceja con o sin un gran fragmento. La tipo 4 con fractura de pared o techo acetabular. La tipo 5 con fractura de la cabeza femoral. Cuando está asociado a fractura, entonces tenemos que utilizar la clasificación de Pitkin. En la clasificación de Pitkin aclaramos aquí un punto. Es una luxación coxofemoral posterior más la fractura. Entonces decimos, tipo 1, la luxación coxofemoral posterior más una fractura de la cabeza caudal a la fovea. La tipo 2 es una luxación coxofemoral posterior más fractura de la cabeza craneal a la fovea. La tipo 3, igual, una luxación coxofemoral posterior con fractura asociada del cuello femoral. La tipo 4, entonces, es una luxación coxofemoral más la tipo 1 o la tipo 2 o la tipo 3 más una fractura acetabular asociada. Cuando se presentan las luxaciones centrales, se utiliza entonces lo que es o centroacetabulares, las mismas, una clasificación de Robeck y Lowell. Estas pueden ser no desplazadas, fracturas de la pared interna, cuando hay fracturas a nivel del techo del acetábulo y fracturas por estallido a nivel del acetábulo. Es muy raro observarlas, pero sin embargo pueden llegar y hay que tener presente que se pueden presentar para poderla diagnosticar, porque si usted no la sospecha, no la va a diagnosticar. En cuanto al diagnóstico, entonces tenemos que se hace por clínica, por rayos X, AP de cadera. Es una emergencia. Esto debe ser resuelto a la mayor brevedad posible, en lo posible, en menos de 6 horas, para evitar las complicaciones a futuro. Las maniobras se hacen en pabellón. Se hacen en forma contraria al mecanismo que las produjo, por lo que se debe hacer una correcta evaluación del paciente cuando llega, la historia clínica y ver qué fue lo que le pasó al paciente para tener una idea de cómo se produjo la lesión. Las maniobras que generalmente se usan, tenemos la de Bigelow, la de Alice y la de Stinson. Acá podemos observar en las imágenes cómo se realiza la maniobra de Alice. Tenemos el paciente en decúbito supino con la ayuda, o sea, esto se hace con ayuda de otra persona que nos va a sostener la pelvis, sujetándola a nivel de lo que son las espinas ilíacas anterosuperiores. Y la otra persona entonces va a realizar lo que es la tracción longitudinal con flexión abducción y rotación externa. La reducción se expresa con un ruido audible en forma de club. O sea, cuando usted está haciendo la reducción y está haciendo la tracción longitudinal, al momento que hace la flexión abducción y la rotación externa, va a escuchar un club. En ese momento ya sabe que se hizo la rotación, deja la pierna en extensión y posteriormente entonces ya les voy a decir qué es lo que vamos a hacer por reducción. También tenemos acá la maniobra de Bigelow. Igual el paciente en decúbito supino en el piso, puede ser sobre una colchoneta,
obviamente debe tener sus vías agarradas porque fue a quirófano. Estas maniobras, como les dije anteriormente, se hacen en quirófano. Se le coloca, el ayudante de ustedes se va a colocar a nivel de lo que es la cadera y va a mantener la pelvis adherida al suelo. Y el otro entonces va a hacer lo que es la tracción de la pierna. Se hace una ligera tracción, se coloca la rodilla en flexión de 90 grados, se hace tracción sobre el eje del fémur y rotación interna para que la cabeza del fémur entonces vuelva a su sitio. Igual vamos a tener un sonido audible cuando este reduzca y posteriormente entonces se debe alar y se hace rotación para tratar de desencajar la cabeza y luego llevarla al acetábulo. Posteriormente a que ya logramos la reducción, entonces vamos a comprobar la estabilidad. Vamos a comprobar, sobre todo en las luxaciones posteriores, que no quede el nervio ciático atrapado, que son complicaciones inmediatas. Eso tenemos que comprobarlo enseguida. Tenemos que ver cómo están los pulsos. Tenemos que evaluar todo, si es en las anteriores, cómo van a estar los pulsos, que no hay ningún tipo de lesión vascular. Entonces, en las luxaciones inestables vamos a colocar lo que es el yeso pelvipédico con el miembro a nivel de lo que es el miembro inferior, o podemos también colocar lo que son las tracciones esqueléticas. Generalmente se colocan cuando son luxaciones posteriores de 3 a 4 semanas, seguida de colocación de una férula de yeso por 8 a 10 semanas en algunos casos. No siempre es de esta manera. Generalmente el paciente, posterior a bajarlo de tracción, se le recomienda es el reposo en cama hasta que comience el proceso de rehabilitación. ¿Cuándo está indicada la reducción abierta? Bueno, las indicaciones son cuando la luxación es irreductible. No logramos de ninguna manera reducir la luxación, pues debe ser abierta. Iatrogenia sobre el nervio ciático. Reducción incongruente porque existe en presencia de fragmentos óseos. Se hace la reducción en quirófano, se evidencia que no hay una congruencia articular. En ese momento se pide la tomografía y vamos a ver si hay ratones articulares, y en ese caso pues hay que abrir para extraer estos fragmentos óseos. Cuando existen partes blandas interpuestas y cuando existen fracturas de cabeza femoral asociadas. ¿Cuáles son las complicaciones que vamos a evidenciar? Bueno, tenemos complicaciones inmediatas y tardías. Dentro de las complicaciones inmediatas tenemos, como ya les decía, lesión a nivel del nervio ciático, sobre todo en las posteriores. Lesiones vasculares a nivel de lo que son las luxaciones anteriores, y también tenemos que no se pueda reducir. Luxaciones irreductibles, que son las que tienen criterio de ser abiertas. ¿Cuáles son las complicaciones tardías? Que el paciente presenta una osteonecrosis, que se puede ver en el 10% de los casos, y esto va a aparecer después de 5 años, generalmente. Puede aparecer antes, sí, pero generalmente vamos a esperar. Por eso, posterior a que el paciente es dado de alta, se debe hacer el seguimiento por lo menos una vez al año. ¿Cuándo hay riesgo de que el paciente me presente una osteonecrosis? Cuando la reducción se realizó más de 6 horas posteriores a la hora de que pasó el accidente y que presentó la luxación. La artrosis se presenta en el 33% de los casos. Es una de las más frecuentes y generalmente los vamos a ver 10 años posteriores que el paciente presentó la luxación. Es la de mayor incidencia. Tenemos que el paciente pueda presentar una recurrencia de la luxación. Eso es raro, pero también lo debemos tener en cuenta. O que el paciente me presente una miositis osificante, que lo vamos a ver en el 2% de los casos. O sea, esto también es bastante raro. Lo que se oye, se olvida. Lo que se ve, se recuerda. Pero lo que se hace, se aprende. Entonces, ya vimos las maniobras para reducir luxaciones. Ya lo oyeron. Es importante ahora la parte práctica para verlo, y si se da la oportunidad,
hacerlo. Que tengan un feliz día.